Bueno, las iglesias cambian, las iglesias crecen y aunque llevo viniendo a esta iglesia, yo diría que 40 años o algo así, lo cual es malo para mí, pero es así. Veo que hay caras nuevas, encantado a todos de conoceros. Soy Rubén García y como dice nuestro pastor, vengo de la iglesia de Granollers, una iglesia que está creciendo, que estaba contándole a Eva esta mañana, pues que es una iglesia que, como esta, lleva muchos años en Granollers. Granollers sabéis que está al norte, justamente en la otra punta de la ciudad y de la gran Barcelona. En este momento tenemos una iglesia que hace 2 cultos, porque ya no cabemos en un culto, y hemos comprado el solar de al lado de nuestra iglesia, pero tenemos 1000 problemas porque no nos dejan edificar. Bueno, tenemos un lío bastante importante, pero lo más importante de todo es que estamos dando el testimonio que Dios quiere de nosotros en el lugar que quiere de nosotros. Igual que vosotros aquí. Y damos gracias a Dios porque cada uno de nosotros tiene un lugar. Por cierto, gracias al coro por esta música, porque nos acerca a Dios. No sé si sois consciente, pero... No, está bien. Sí, gracias. Nos acerca a Dios. Cuando escuchamos música que realmente sale del corazón y llega, pues nos acerca a Dios. Por lo menos a mí me acerca a Dios. Gracias. Gracias por eso. Gracias. Gracias por ese trabajo que a veces hace largo, ¿verdad? Parece que no da lo suficiente, ¿no? También deciros que, bueno, ya sabéis que soy el presidente de Juventud para Cristo. Espero que ya por muy poco tiempo, porque las generaciones tienen que seguir adelante. Y estoy en la búsqueda, casi ya lo tengo, de mi sucesor. Y la idea de que Juventud para Cristo siga adelante con gente más joven, con gente más cercana, con gente que ya no sea abuelo, por lo menos, que sea padre, pero que no sea abuelo. Y bueno, estamos trabajando en eso, muy contentos también porque el Señor está bendiciendo. Estamos también estoy en el patronato del Hospital Evangélico, que como sabéis acaba de crearse un nuevo hospital en el 22 Arroba de Barcelona, un hospital el doble de grande, y la verdad es que también es un proyecto muy chulo, que quizá la próxima vez que venga por aquí os voy a contar más en detalle porque requiere mucho detalle, pero sí que es verdad que por lo menos hay una cosa importante que además hemos transmitido al Institut Català de la Salud, que es que las personas cuando van a un hospital no tienen solamente un problema físico, sino tienen un problema global. Tienen un problema psicológico, un problema espiritual, un problema familiar, un problema de vida. Y nosotros como hospital, con una visión cristiana del mundo, queremos ayudarles en su problema holístico. Un día os lo cuento un poquito mejor. Pues quiero abrir las Biblias con vosotros en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, y mientras lo buscamos, vamos a hablar de un personaje muy curioso que se llama Melfiboset, que supongo que alguno de vosotros habrá oído o recordar quién es este personaje tan curioso. Pero antes os quiero explicar una pequeña anécdota. En nuestra iglesia, hace unos pocos años llegó un misionero alemán. Se llama Daniel Paul y esta persona hace la misión en la montaña. Ya sé que es un poco raro, a mí también me suena raro, pero es así. Él hace misión haciendo espeleología, haciendo alpinismo, haciendo escalada, haciendo rappel, haciendo senderismo, haciendo cosas de actividades de la montaña. Y él dice que le parece muy importante que la gente entienda que cuando dependes de alguien, cuando tu vida está en peligro realmente, es cuando piensas en la realidad de un Dios o no. Pero no os lo explico por esto, os lo explico porque un día, al principio de todo, me dijo a mí y a otros líderes de la iglesia, oye, quiero que vengáis conmigo. Vamos a hacer un rappel, vamos a bajar por la montaña de Montserrat, vamos a subir a la montaña de Montserrat y vamos a bajar por la pared. Y yo dije, tú estás loco. Tú no sabes lo que estás diciendo, Daniel. Confía en mí. Confía en mí, esto puedo ayudaros y puedo hacerlo. Y vamos a hacerlo bien y no va a pasar nada. Vais a disfrutar y quiero que entendáis cuál es la realidad de lo que estamos haciendo. A ver, Daniel, tengo más de 60 años, peso más de 100 kilos. No soy un gran deportista, soy un deportista amateur regular. Me voy a matar. Confía en mí, ven y vamos a hacerlo. Bueno, llamarme inconsciente, al final fuimos y nos subió a la montaña de Montserrat y bajamos por allí. Y claro, cuando uno está en una
pared de 30 metros. Yo no lo había hecho nunca, también tengo que decir eso. No sé si alguno de vosotros lo ha hecho, pues supongo que a la quinta vez pues es más fácil. Pero yo no lo había hecho nunca y cuando estás en una pared de 30 metros, cuando el suelo está muy lejos, o sea, para mí el suelo ya está lejos ahora, ¿no? Para agacharme. Pues imaginaos cuando el suelo está a 100 metros, ¿no? Pues, y te encuentras colgado de una cuerda y estás pendiente de una persona que te está ayudando arriba y que está controlando tu caída. La sensación de indefensión es espectacular. Entendí lo que él me quería contar. En una de estas bajadas lo hice mal y me rocé un poco un brazo, una pequeña rozadura, gracias a Dios, nada, una pequeña rozadura, ¿no? Y esto fue todo el problema y toda la gravedad del asunto. Cuando llegué abajo, me dijo Daniel, te tengo que pedir perdón. Y yo le dije, ¿cómo? Sí, porque te has hecho una rozadura en el brazo y esto no debería de haber pasado. Dije, hombre, esto es insignificante, ¿no? No me he hecho nada, es una pequeña raspadura, ¿no? Dice, sí, pero yo quería que confiaras en mí y al final no ha sido tan perfecto como yo hubiera querido. Desde aquel día, este hombre se ganó dos cosas: mi confianza y mi amistad. Porque entendí lo que para él era el que confiara en él. Y os he explicado esta historia real que hace 2 o 3 años que pasó, porque creo que va a tener que ver con lo que pasa aquí en esta historia. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 9, voy a leer en una versión Reina Valera del 2020. Preguntó David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor de Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, al cual llamaron para que viniera ante David, y el rey le preguntó, ¿eres tú Siba? Sí, para servirte, respondió él. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondió Siba al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Dónde está?, le preguntó entonces el rey. Siba respondió al rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebat. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Al llegar Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. David le dijo a Mefiboset, aquí tienes a tu siervo, respondió él. Luego David añadió, no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se inclinó y dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba, que tenía 15 hijos, y 20 siervos, respondió al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño, llamado Micaía. Todos los que vivían en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset, que estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Bueno, este hombre, Mefiboset, nació cuando su abuelo Saúl ya había perdido el reinado. Cuando tenía 5 años, su padre Jonatán y su abuelo mueren en una batalla contra los filisteos, y cuando llega la noticia, la nodriza del niño, aterrorizada porque saben que el siguiente paso es matar a todos los descendientes del rey, y este es el nieto, pues huye, pero en la huida el niño se le cae. El niño se cae y queda lisiado, queda cojo de ambos pies para toda su vida. Probablemente hoy lo hubieran podido operar, ¿verdad?, con las tecnologías, pero en aquel momento no, y el niño queda lisiado. 7 años después, su tío, Isboset, fue asesinado a sangre fría, y víctima de tantas trágicas circunstancias, podríamos esperarnos un tipo amargado. Pero lo que encontramos es un hombre agradecido. Y en este momento histórico que encontramos aquí de Mefiboset, también es un momento histórico para David, que está extendiendo sus dominios.
Y fijaos que en el capítulo 8, en los versículos 11 al 14, nos cuenta cómo que el rey David dedicó al Señor junto con la plata y el oro que le habían consagrado, provenientes de todas las naciones que había sometido, de los sirios, los moabitas, los amonitas, los filisteos, los amalecitas, y el botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba a derrotar a los sirios, destruyó a 18.000 edomitas en el valle del Lasaí. Además puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas quedaron sometidos a David, y el Señor dio la victoria a David por donde quiera que iba. Estaba David en plena expansión guerrera. Estaba batallando contra todos los pueblos que tenía cerca de él y estaba dominándolos. Estaba ganando a todos. Y fijaos que aquí habla de muchas personas, ¿no? Habla que destrozó a 18.000 edomitas. O sea, era un pueblo grande, eran batallas grandes, eran seguramente encarnizadas, todo muy sangriento, todo muy duro. Y en ese momento, David por un momento para y dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Le pregunta a sus consejeros, oye, alguien de... Saúl al final era el rey que había querido matarlo, ¿eh? Saúl era el rey que había querido acabar con él, que lo había perseguido, que había sido una historia bastante trágica. Y Jonatán, que era el hijo de Saúl, por si no os acordáis mucho de la historia, era el gran amigo de David. Eran grandes amigos, grandes amigos. Seguramente con toda esta batalla y con todo este lío, el rey David se había olvidado de su obligación porque él había hecho un pacto con Jonatán. Y ahora quizá más tranquilo, él recuerda la promesa que le había hecho a su gran amigo. Y os lo voy a leer en 1 Samuel, en el capítulo 20, donde dice el versículo 12 a 17. Entonces dijo Jonatán a David, el Señor Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana hasta ahora o pasado mañana si todo marchaba bien para con David, entonces te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte mal, traiga el Señor sobre Jonatán el peor de los castigos. Si no te lo hago saber para que te vayas en paz. Que el Señor esté contigo como estuvo con mi padre. Si para entonces estoy vivo, usa conmigo la misericordia del Señor para que no muera. Y nunca apartes tu misericordia de mi casa. Cuando el Señor haya eliminado uno por uno los enemigos de David de la faz de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán un pacto con la casa de David en estos términos. Demándolo el Señor de manos de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque lo amaba como a sí mismo. Habían jurado un pacto no de no agresión, sino de protección uno al otro. Jonatán le dice, mira, mi padre te persigue y yo te voy a avisar para que no te pase nada, pero yo quiero pedirte que tú hagas lo mismo con los míos, con mis descendientes durante toda tu vida. Y ahora David cree que es el momento de cumplir su promesa. Y no solo quiere cumplir su promesa, dice el versículo 3, que quiere favorecerlo con la misericordia de Dios. David había perdonado el mal que le había hecho el rey Saúl y ahora quería hacer misericordia a quien quedara, a cualquiera que fuera su descendiente. Y yo creo que aquí vemos la primera enseñanza de este texto. Hemos de cumplir con nuestras promesas, con nuestra palabra dada, aunque no nos sea reclamada. Cuando yo era joven, era más idiota que ahora. Mi padre siempre me decía que solo tienes tu palabra, si no la cumples no eres nadie. Pero es que nosotros como creyentes, si es que crees que eres creyente, si es que te consideras creyente, el concepto de tu palabra es mucho más importante. Dice la Biblia que tú sí sea sí y tú no sea no. Quiere decir que cuando tú te comprometes con algo o con alguien, te comprometes delante de Dios. Nadie te obliga muchas veces a comprometerte. Estamos en una sociedad en la que somos muy de bien queda, ¿verdad? Siempre estamos para ayudar a todo el mundo, siempre quedamos bien, ¿no? La típica reacción de cuando ves a alguien que hace 20 años que no ves, oye, tenemos que quedar un día.
Esto quiere decir que nunca más lo vas a ver. Nos tenemos que ver. Vamos a intentar cumplir con nuestra palabra. Nos llenamos de versículos que dicen: ama a tu enemigo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos llenamos de versículos que nos dan grandes retos. Perdona 70 veces 7. Raramente se cumplen. Raramente se cumplen. Y Dios es fiel con nosotros. ¿Por qué nosotros no somos fieles con nuestros semejantes? Igual que Jonathan fue fiel, David quería ser fiel a sus semejantes. Aunque no haya un pacto solemne que nos obligue a este amor constante por los demás, sí que la línea que atraviesa toda la Biblia nos habla de estar cerca de los que sufren, de los débiles, de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, de los enfermos. Y nos encontramos a un Jesús que está cerca de todos aquellos que están sufriendo. La verdadera amistad nos obliga a preocuparnos de los que amamos y de aquellos a los que llamamos amigos. En nuestra iglesia se habla mucho de que somos una familia. Esperamos ser una familia bien avenida, ¿no? Porque hay muchas familias que están muy mal avenidas. Me preocupa que vivamos un evangelio teórico. Sabemos muy bien lo que Dios quiere de nosotros y un evangelio práctico donde hacemos lo que podemos. Es que todo es muy difícil. Mejor no arriesgar. Mejor no salir de nuestra zona de confort. Yo os pediría, si en esta mañana queréis llevaros algo en el corazón, que viváis compartiendo la gracia conforme al corazón de Dios. Esa gracia que Él nos dio a nosotros. En este caso, David usa la misericordia del pacto con Jonatán, del que el propio Dios había sido testigo. David encuentra a Mefiboset, lo hace traer a su presencia y nos dice el versículo 6 que Mefiboset se presenta como siervo. Y el versículo 7 nos habla de que tiene temor. Bueno, por si no lo habéis pensado, es algo bastante razonable en una época en la que era práctica habitual matar a todos los descendientes del enemigo para que nunca pudieran reclamar el trono. Y el rey le dice: no quiero hacerte daño. No solo no quiero hacerte daño, sino que quiero mostrarte la misericordia de Dios. Y lo hace con generosidad. Le devuelve toda la hacienda de su abuelo Saúl. Le invita a sentarse en la mesa para siempre. Ojo, porque sentarse en la mesa del rey era un privilegio que solo tenían los hijos del rey. Y me gustaría que intentarais pensar en estas cosas, ¿no? En cómo serían las cosas hoy, ¿no? Solo aquellos escogidos podían estar en la mesa del rey. Y este hombre, el rey, no solo no se avergüenza de sentarlo a su mesa, al nieto de su mayor enemigo, a un lisiado, sino que lo trata como un miembro de su familia. Creo que no hace falta destacar aquí la generosidad que va más allá de lo que se puede esperar. Y tengo una segunda pregunta para ti en esta mañana. ¿Has pensado alguna vez en ir más allá de lo que se espera que hagas por alguien? Vuelvo a preguntar. ¿Has pensado en ir más allá de lo que se espera que hagas por alguien? Bueno, quizás es demasiado. Vamos a rebajar un poco la exigencia. Vamos a ser menos exquisitos. ¿Has pensado alguna vez que se espera que tú hagas algo por alguien? Sin estar obligado, sin pedir nada a cambio, solo por gratitud a lo que Dios hizo por ti. ¿A alguien que no se lo merece? ¿Que no es especialmente buena persona? ¿Ni es un gran amigo? Y si nos vamos al otro lado, del lado de Mefiboset,
y pensamos en nuestro rey, en ese Dios que es nuestro rey, entiendo lo que dice Mefiboset cuando le dice, ¿quién es, en el versículo 8, quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? La imagen es desagradable. Yo soy absolutamente insignificante. No soy nadie. Encontramos, yo creo que en esta actitud de David, un claro tipo de Cristo, ¿verdad? La actitud ante Mefiboset sirve para ilustrar la misericordia, el amor de Dios para el ser humano que cayó en el pecado, y entiendo pecado como la separación y la desobediencia a Dios. Vivimos en un mundo que vive de espaldas a Dios y que nos empuja a los cristianos a vivir cada vez un poquito más alejados de Dios, porque aceptamos más cosas como normales. No estamos tan separados como ellos, pero estamos un poquito más separados de Dios cada día. No somos nadie. Bueno, a lo mejor tú sí eres alguien. Vives en un país rico, tienes una buena educación, un gran trabajo, una buena posición social, una buena familia, una buena iglesia, una buena vida. No lo sé. No os conozco a la mayoría de vosotros. Pero te voy a decir una cosa, la vara de medir de Dios no es esta, ¿eh? Si estás intentando que Dios te mida por ahí, estás equivocado. La vara de medir de Dios dice, coge tu cruz y sígueme. No hagas tesoros aquí que no tienen valor, haz tesoros en el cielo. En esta mañana, párate un momento, ya que estás aquí que no te has ido a la playa, como decía nuestro pastor, párate un momento a pensar. Oye, ¿quién eres? ¿Dónde vas? ¿Eres feliz? ¿Has pensado alguna vez, si no eres cristiano, que Cristo puede ser la solución de tu vida? ¿Pudiera ser la solución de tu vida? ¿Lo has pensado? ¿Y si eres cristiano, de verdad estás siguiendo a Cristo? ¿Y cuál es tu concepto de seguir a Cristo? ¿Cuál es tu concepto de ser igual que Cristo? Seguimos. La historia de Mefiboset sigue. Siba, el mayordomo que le ha contado la historia al rey David, está un poco mosca y lo que quiere es quedarse con las tierras del rey Saúl. Y mientras David huía de Jerusalén, porque había un lío con Absalón, Siba se reunió con él para llevarle pues, comida, para abastecerle en algunas cosas en esta batalla interna que estaba viviendo. Y un día le pregunta David a Siba sobre Mefiboset y le dice, oye, está en Jerusalén porque dice, hoy la casa de Israel me devolverá el gobierno real de mi padre. Le dice, oye, este tipo que te parecía tan buena persona, lo que está es asociándose con tus enemigos porque quiere volver a ser importante. Me van a devolver el gobierno real de mi padre. Esto lo encontráis en 2 Samuel 16. Lamentablemente, David lo cree. No pone en duda la calumnia, puesto que su hijo Absalón lo estaba persiguiendo. Tenía un lío bastante duro familiar como para pensar que este nieto de su enemigo pues no fuera a traicionarle, ¿no? Que no fuera desleal. Y así que David le promete a este siervo, a este mayordomo, a Siba, que le dará todas las tierras que le había dado a Mefiboset. Durante todo el tiempo en que David se vio obligado a vivir fuera de la capital, mientras había estado ninguneado por todos, este hombre Mefiboset había hecho duelo. ¿Sabéis que en la Biblia nos habla muchas veces que se ponían vestidos de saco, se ponían cenizas en la cabeza? ¿Os acordáis de estas historias? Como una forma de duelo. Pues nos cuenta el libro de Samuel que este Mefiboset, mientras David está en esta guerra con su propio hijo, lo que hace es no lavarse, no cortarse el pelo, no cambiarse de ropa. O sea, se pone en duelo por ese rey que le ha dado todo. David al final se encuentra con Mefiboset en 2 de Samuel 19.
Y Mefiboset le explica que ha sido engañado, que el rey ha sido engañado. Y David se asopta, se extraña, se da cuenta de su error y decide que va a compartir las posesiones entre el mayordomo y Mefiboset. Y fijaos que esto es una decisión que podría molestarle, ¿no? O sea, algo que le había dado, que le había entregado todo, que le había dicho esto todo será para ti, ahora dice, bueno, vas a ir a mitad y mitad, ¿no? Pero a Mefiboset no le importa la pérdida material. Para él lo importante era que el rey David regresara ileso. Y es bonito, muy bonito lo que dice en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 19 y en el versículo 30, donde dice: Mefiboset dijo al rey, deja que el mayordomo se las quede todas, puesto que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Dicen que amor con amor se paga, ¿verdad? Aquí encontramos, para mí, la verdadera actitud del cristiano, que es el agradecimiento. ¿Sois conscientes de todas las cosas que tenéis que agradecerle a Dios? Podemos quejarnos, ¿eh? Nosotros esta mañana estábamos hablando de que nuestra hija mayor vive en Estados Unidos, nuestra única nieta está en Estados Unidos con su madre, va a tener un segundo bebé, que vamos a tener que ir allá a verlo porque si no, no lo vamos a ver. ¡Qué mal! ¡Qué mal! O podemos decir, estamos agradecidos a Dios porque a nuestros hijos en Estados Unidos les va muy bien, tenemos una nieta preciosa, vamos a tener otro nieto y es otra bendición del Señor más. Es la misma historia, ¿eh? La misma hija y la misma nieta. ¿Somos agradecidos? Creo que en nuestra actitud debemos de tener incorporado el agradecimiento. Y vamos a acabar porque es tarde. Os voy a dar 4 conclusiones que creo que son las que hemos ido viendo, pero para que os queden en la cabeza y para que las podamos recordar. Primera es: cumple tus promesas. Sé una persona de palabra. Aunque nadie te las reclame, si un día has dicho sí, que sea sí. Y si un día has dicho no, que sea no. Sé una persona de palabra, porque esto es una cosa muy importante, sobre todo en una sociedad que le estamos llamando sociedad líquida. Una sociedad en la que las cosas dependen del entorno, dependen de los demás, dependen de muchas cosas. No dependen de nada. Tú sí sea sí y tú no sea no. Y mantente en esto. Vivamos un evangelio práctico y arriesgado según el corazón de Dios. Vamos a dejarnos de vivir un evangelio pasivo, encerrado, olvidado, triste. Vamos a vivir un evangelio activo, un evangelio vivo, un evangelio que nos salga por los poros. Gracias por el amén. Haz lo que se espera de ti y un poco más. Un poco más. Una obviedad: si eres cristiano, sigue a Cristo. Pero síguelo. Que se te está escapando. Síguelo. Sigue a Cristo. Sea agradecido porque todo lo que tenemos proviene de Dios. Mefiboset creo que es un ejemplo excelente de un hombre que apreciaba lo que tenía, que sabía quién era, que sabía dónde estaba y que no se lamentaba por lo que no tenía. Dice el apóstol Pablo que solo vivimos si vivimos en Cristo. Porque para nosotros vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues aspiremos a vivir de verdad en Cristo. Amén.